Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a toda la militancia que nos acompaña a través de las redes sociales de Morena Michoacán y Arte y Cultura Morena Michoacán. Bienvenidos a este antipodcast, el último antes de las elecciones, un proceso electoral bastante interesante que vamos a platicar aquí en este último podcast de las elecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y habernos seguido a lo largo de estas transmisiones en vivo con los diferentes compañeros y compañeras que estuvieron en este espacio, conociendo la verdad la mayoría, compañeros y compañeras que están en las candidaturas aspirando a algún espacio de representación popular. Entonces, bueno, pues agradecerles que nos hayan seguido, a la gente que nos ha dado like, que ha compartido estos videos. Muchísimas gracias por este proceso que está en su fase final. Y hoy estoy muy contento, decidimos hacer una mesa de análisis con puntos de vista diversos, con gente que ha estado siguiendo el proceso desde diferentes trincheras, y me da muchísimo gusto poder estar en la mesa con Rogelio Sosa, con Mario Enzástiga y por supuesto con Selma Sánchez. Bienvenidos y bienvenida. Hola, ¿Cómo buenas están? tardes. Es un placer, ¿eh? Pues qué bueno, me da muchísimo gusto que yo quisiera arrancar esta primera mesa, este primer diálogo, con una primera reflexión que nos hicieran sobre el proceso electoral en lo general, ¿no? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han desmenuzado? ¿Cómo ha ido transitando desde el primer momento en el que yo creo que estratégicamente el presidente de la República pone en la mesa los posibles nombres de los sucesores, ¿no? Creo que ahí, de alguna manera como simbólico, arranca un proceso electoral, fuera de los tiempos electorales, por supuesto, pero bueno, que después el INE validó como proceso y que digamos que le dio un primer empuje hace ya casi poco más de casi 2 años, que empezó, digamos, este juego político. Entonces, de ahí han pasado muchísimas cosas, se da todo el proceso de la selección de los precandidatos, después viene un intervalo también donde la oposición ya empieza a reaccionar, tarde desde mi punto de vista, pero empieza a reaccionar a estas provocaciones un poco políticas, estrategias, y luego ya arranca el proceso, digamos, electoral. ¿Cómo lo han visto? Una primera reflexión, y si me permiten arrancaría por Selma, que es nuestra invitada hoy de honor aquí entre puro caballero. Si te parece bien, una primera reflexión, Selma. Sí, claro que sí. Mira, como tú comentas, el proceso ha sido inédito en muchos aspectos, pero yo creo que desde antes nos podemos regresar un poquito a la revocación de mandato, ¿no? Okay. O sea, como que el planteamiento del presidente Andrés Manuel siempre ha sido empujar, digamos, lo más posible y a motor forzado por el tiempo a esta democracia participativa, todo el tiempo estar involucrando a la ciudadanía, ¿no? Entonces viene desde la revocación de mandato y, por supuesto, el proceso de sucesión, pues también, digamos, que lo empuja a que sea otra vez esta fiesta democrática, digamos, en donde se vaya, por un lado, a medio jugar al cambio de las reglas, porque no se tenía tanto dinero, si bien hubo un apoyo en el proceso interno, digamos, no eran estas cantidades, ni era este apoyo, como tú comentabas, hasta el INE entró como en este asunto de tenemos que revisar, no está fuera de norma, Sí. pero no estaba contemplado, pero entonces iban a tener poquito apoyo, pero no. Entonces, creo que justo eso provoca también una estrategia nueva. Ha sido pesado también, porque era la primera vez que se hace el ejercicio, fue mucho tiempo de proceso, pero permitió, digamos, como empezar a involucrarnos de otra manera, desde otros tiempos, y eso estuvo muy interesante. Mario, arquitecto, papá. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que justamente este proceso electoral histórico, estratégico para la vida no solamente de nuestro país, sino de las relaciones internacionales, particularmente de nuestro continente, tiene impactos, este proceso no solamente al interior del país, sino en cuanto a muchas cuestiones que se dan en el mundo. Considero que una vez que hizo crisis el neoliberalismo, empezaron a generarse una recomposición a nivel internacional, después de la primera oleada en América Latina del arribo a gobiernos nacionales por parte de Venezuela en el 89, que se generó varios gobiernos nacionales de las diversas izquierdas, pues es hasta el 2015 donde empieza a generarse un nuevo escenario que tiene que ver con esa crisis y luego la aparición de la pandemia y que se agudizó. Entonces está en un contexto internacional, dicho de manera muy sintética,
lo que pueda implicar. Es un año particularmente para esa recomposición en el mundo de muchos procesos electorales de los liderazgos de cada país, ¿no? Particularmente nosotros para este año pues tuvo El Salvador, está en el caso de Panamá, viene nuestro proceso interno, el de Venezuela, el de Uruguay, y en noviembre de este año pues viene el de Estados Unidos. Todo eso tiene implicaciones muy fuertes, no solamente internas, sino también de carácter internacional. Es un proceso electoral, como ya se ha dicho de manera reiterada durante todos estos años, histórico, estratégico, no puedo abundar más, pero es por su tamaño de cargos de elecciones el más grande, pero no solamente por ello, sino también por el tiempo que ha durado este proceso, esta coyuntura. Igualmente por la gran cantidad de dinero que se ha ocupado, al igual que otro tipo de recursos humanos, materiales y de toda naturaleza. Es complicado, no solamente por ese tamaño, sino porque hoy, en esa recomposición internacional nacional, se ve mucho más claro los agrupamientos para enfrentar dos grandes proyectos de nación, que están por primera vez con mayor nitidez, con mayor claridad, la confrontación de la derecha a izquierda de esos dos proyectos de nación. Están al desnudo frente a la opinión nacional e internacional. Okay. Esto es muy importante. Entonces, es complicado por esas razones, pero también conflictivo. Ha habido una polarización, campañas negras por demás sucias, desliznables, en fin, ha habido muchos escenarios en ese sentido que hay que criticar. Sí, y ahorita le entramos a ese tema, ¿no? Creo que sí ha sido una campaña en ese sentido bastante álgida, ¿no? Rogelio, ¿cómo lo ves tú en primera instancia? Pues hay que entender el proceso a partir de una continuación de lo que Obrador ha vivido desde que se inició en la política nacional, que se desarrolló en Tabasco de manera sostenida desde su juventud, pero cuando accede a la jefatura de gobierno va a entenderse con actores que ni conocía. Acuérdense que compitió Pablo Gómez y otros en contra de él y lo acusaban de ser un forastero de Tabasco. Sin embargo, la experiencia de lucha en Tabasco, en apoyo a los campesinos, la toma de pozos petroleros, el éxodo por la democracia, el FOBAPRO, etcétera, ya formaban parte de su carnet como político de izquierda. Cuando accede a la presidencia del PRD, que se ganan varias elecciones con él como presidente, todavía está un poco inexperto en cuanto al manejo de la relación con las tribus. Se da cuenta por la vía de la práctica de cómo son de difíciles los grupos de presión internos, los chuchos, Alianza por la Democracia, la Alianza por la Democrática Nacional, de Héctor Bautista, que son lo mismo y que negocian por su cuenta con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Entonces se convierten en enemigos principales contra él, contra Andrés Manuel, en esos años difíciles de los fraudes del 2006, del 2012. Él aprende en carne propia que cuando se convierte en gobierno legítimo, pero después del fraude del 2006, ya no son los aliados, ya no son compañeros del PRD los que lo van a respaldar, etcétera, sino que pintan raya, empiezan a obtener senadurías, diputaciones, la gubernatura de Morelos, la de Tabasco con el pingüino tropical, de manera que entienden en carne propia lo que es la traición. La traición. Y eso explica por qué empieza un proceso de sucesión desde el 2021, 3 años antes. Nadie lo había hecho. Porque además no es fácil en la lógica del aparato priista de reproducción sexenal del poder que arriesguen a una desestabilización política del país, claro. Floreciendo antes de tiempo, como dice Mao Zedong, dejar que florezcan 1000 flores. Lo hizo Andrés Manuel
porque tenía el timón, la legitimidad, el blindaje popular. Y él entendió entonces que aunque lo calificaran de caudillo y de cacique, tenía que apoyarse en el único sector que podía ser leal, que es el pueblo. Y no se equivocó. Por eso muchos lo han criticado. Incluso Alejandro Encinas, cuando decide no irse a Morena, lo dice, que yo no le entro porque estaba muy caudillista este amigo, ¿no? Y siendo de la misma línea los dos, Claro. tanto que quedó al frente de la Ciudad de México cuando lo del fraude, y cumplió a cabalidad con el plantón de Reforma y de Zócalo. O sea, eso lo vivimos nosotros, ¿no? Claro. Sabemos que entonces que Obrador podía, y lo hizo, tener el blindaje del pueblo para permitir que florecieran esas, no 1000 flores, pero bastantes, porque ya en la sucesión de la jefatura de gobierno del 18 se veía venir eso. Ricardo Monreal, desde la alcaldía Cuauhtémoc, Claro. estaba muy posicionado en los medios. Y como que de repente ganó Claudia en Tlalpan. Sí, ¿no? ahí empezó a jugar, ¿no? Empezó a jugar ahí. Ahí entonces, ese es el tema que lleva a Andrés Manuel a decir, bueno, vamos a ver qué armas portan, ¿no? Los presidenciales, los que me van a seguir a mí. Porque lo que pase con ellos va a pasar conmigo. Y tuvo razón que le pasó a Lula y Dilma cuando descuidaron la sucesión y la visión a largo plazo. Entonces, la sacó como 10 o 12 precandidatos, ¿no? Estaba la tía Tati. No, y hasta sacó los de la oposición, ¿no? Hasta También. la oposición Hacer el le ojo, puso. ¿no? candidatos. Ahora, en este tema, y creo que es interesante, ahí se desnuda de alguna manera las carencias del sistema electoral, ¿no? O los grandes huecos que hay, ¿no? Porque tampoco pudieron, de cierta manera, detenerlo, porque no estaba, o sea, se jugó estratégicamente como en el filo, pienso yo, ¿no? En este filo entre sí y no, y se ha criticado bastante que el proceso haya durado tanto, por los recursos, por eso. Ahora, ¿hasta dónde era necesario? ¿Hasta dónde no era? ¿Cómo lo ves ahí, Selma? Yo creo que en tanto que fue una experiencia nueva para nosotros, no, de momento sacó mucho de onda, pero digamos que ya a la distancia tiene toda la razón de ser. A mí me parece un ejercicio que fue muy saludable, un poco por lo que comenta Rogelio. Si bien se hizo largo, se hizo pesado, jugó, como tú dices, en la balanza entre lo legal y lo no tanto, evidentemente nunca se pasó de la línea, si no el INE hubiera tenido todas las armas y todo el gusto de parar y frenar y boicotear el proceso. Entonces también en ese sentido eso Él lo habla... ha intentado, ¿eh? No creas que, No, o sea, bueno, ahí lo ha están, intentado, ¿no? evidentemente todo el tiempo está al acecho, ¿no? Buscando la oportunidad, pero también eso muestra que no era ocurrencia y que no era, o sea, que era algo, digamos, como pensado, justo para yo creo que tiene una parte de didáctica a la gente, a la población, de acostúmbrense a formar parte de todos los procesos de toma de decisiones desde antes, ¿no? Desde que se está cocinando, digamos, el platillo, ¿no? Porque antes estábamos acostumbrados a... Era el manejo entre los presidenciables y entre ellos se daban hasta con la sartén, pero ya que habían llegado a un acuerdo era que salían, ¿no? O si había cierta resistencia, pues había, por eso están lo de las precampañas, pero en realidad nosotros nos invitaban como tal, como ciudadanos, hasta que ya había definido el candidato, ¿no? Y acá lo nuevo justo es eso, el decir, a ver, ¿no? O sea, es legítimo. Es legítimo que todos levanten la mano, si tienen aspiraciones, por supuesto, estamos en un país en el que todo el mundo tiene derecho a votar y ser votado, ¿no? Y entonces, pues venga, hagamos este ejercicio inédito y acostumbrémonos a ser partícipes de los procesos, insisto, desde antes, desde elegir al que va a ser el candidato, y eso fue rico, interesante, y por supuesto, por nuevo, pues genera retos también ante la ley. Sí, justo en ese sentido. O sea, una de las cosas pendientes o que vienen va a ser una reforma profunda al INE, a la reforma electoral. Desde esa perspectiva y como para ir hacia adelante, ¿cómo lo ves, arquitecto? ¿Cómo ves este tema de todo lo que ha generado y lo que viene hacia adelante, ¿no? O sea, en cuestión de las reformas, de lo que va a ser todo este proceso. Sí, sin duda yo tengo que decir que Andrés Manuel es
un gran estratega político y un estadista de grandes ligas. Creo que él, en términos generales, hizo un balance, un cálculo de los costos de adelantar el proceso electoral en México, que tiene que ver con el conocimiento de las fuerzas internas, cómo se están moviendo, de la situación política, de las relaciones internacionales. Insisto, hoy, a partir del 2015, la segunda gran oleada en América Latina del arribo de fuerzas democráticas, de izquierda, progresistas a los gobiernos nacionales, pues ya encontraron escenarios muy distintos a la primera. Grandes cuestionamientos, grandes dificultades internas en los partidos que les dieron la posibilidad de arribar al poder público en cada país, y ahí están las experiencias diversas, ¿no? En Bolivia, en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, el liderazgo que no ha buscado a nivel latinoamericano Andrés Manuel, evidentemente, se ha dado por lo que ha impulsado aquí en México. ¿Qué viene? Pues evidentemente hay grandes avances del proyecto de nación de la Cuarta Transformación, pero hay todavía muchas cuestiones pendientes, por eso algunas reformas estructurales no se pudieron llevar a cabo. Entonces yo creo que viene como punto de quiebre y al mismo tiempo de posibilidad de la dinámica que ha venido para arribar a una nueva etapa de la vida del país, la importancia de ganar la mayoría calificada, ¿no? Esto va a generar mejores condiciones. Si no se logra, se va a avanzar y se seguirá avanzando. Habrá otras posibilidades de diálogo, de recomposición de las distintas fuerzas, de rectificación de algunas fuerzas políticas y de algunos individuos como tal, ¿no? Se están ya mirando muchos movimientos internos ahora, desprendimientos, alejamiento, distanciamiento de militancias de años en ciertos partidos para arribar a un nuevo escenario. ¿Qué va a pasar? De eso yo creo que será sumamente interesante en función de los resultados concretos reconocidos constitucionalmente. ¿Cómo se reconfiguran? ¿Cómo se van a reconfigurar los poderes, las fuerzas de poder, ¿no? Yo quisiera dedicarle un par de minutos, si ustedes, un comentario breve, si quieren, porque me parece ahorita que estamos hablando del movimiento de regeneración, de la Cuarta Transformación, pero sí me gustaría que en este escenario, donde hay dos grandes polos, o yo no sé qué tan grandes, por lo menos en México yo veo al otro polo muy chico, muy ruidoso. Muy ruidoso, pero pequeño, ¿no? Y quisiera que me regalaran por ahí una reflexión en el sentido de la oposición. La oposición reacciona de manera tardía, de repente no sabían qué estaba pasando cuando no tenían ni candidato, ¿no? Simularon, no sabían si ir por un candidato cercano a los partidos, decidió Claudio X González. Eso es lo que se dice y lo que se apunta, ¿no? Que decidieron estas cúpulas de poderes fácticos darle la estafeta, digamos, a Xóchitl Gálvez. Pero una oposición que siempre está en una reacción tardía, con un delay, pasa esto y tienen que pasar 2 o 3 semanas para que reaccionen, ¿no? Creo que en parte esa es una razón por la que el fracaso de ellos está más que evidente. Pero ¿qué podríamos decir de una oposición que en otros partidos, o que en otras ciudades, en otras latitudes, tiene otra configuración de mucho mayor peso? ¿Cómo lo verías desde ese punto de vista? Yo Rogelio? quiero hablar de 2 cosas. Primero, de eso que estás diciendo tú, que es fundamental. Si la derecha mexicana no es el PRI, PAN, PRD, esa es la carátula electoral. La derecha mexicana es una derecha de veras, profunda. Tienen la mayor parte del poder, de hecho el poder financiero, la cúpula militar, la cúpula eclesiástica, un aparato mediático ya muy fogueado de muchos años. Estados Unidos, las fuerzas hegemónicas de Estados Unidos, tienen el poder judicial, hasta ahorita. Tienen el crimen organizado, administrado. El Chapo es el mejor ejemplo, García Luna. Es una de las fuerzas que tienen, ¿no? Entonces, ellos pueden operar y operan en todos los partidos, incluyendo Morena, PRD, etcétera, PRI, PAN, pero no están condicionadas a un partido en especial.
Y lo vamos a ver ahora como la izquierda, la derecha electoral de México es el PAN y se va a sostener porque responde a intereses de clase estructurales, estables. El PRI no, el PRI se le acabó el oxígeno. Es decir, fuerzas intermedias, programas de lavado no tienen cabida. El PRD por eso va para afuera y el PRI también. ¿Crees que va a desaparecer el PRD de esta elección? Definitivamente sí. Casi. No, es que es irrelevante. Ya no importa. Ya la gente habla de PRIAN, Sí, ya no sí, habla de PRIAN, de RD, ya nadie lo menciona por eso, ¿no? Es irrelevante si se va en esta o en la siguiente, ya no tiene ningún papel serio, relevante que jugar. Bueno, entonces, ante esa derecha, que además, esa derecha de veras, tiene razones para esperar que prosiga la 4T. Ok. Sin duda. Ahí está Carlos Slim. Los bancos tuvieron una ganancia extraordinaria respecto al periodo neoliberal con Andrés Manuel. ¿Por qué van a querer que se vaya? O que no llegue Claudia. Es decir, aquí hay un tema de gobernabilidad que permite el avance de la izquierda, pero acotada a unas relaciones estructurales de dominio de la derecha. La derecha entendida como los grandes empresarios, el poder de capital, la oligarquía, dice Andrés Manuel, que ya no, que ahora es el pueblo. No es cierto. Ahí está la oligarquía, con todo respeto para el presidente. Pero sí, Yo no creo que no tengamos la oligarquía en el mando de este país a nivel económico. Y separar lo económico de lo político yo lo veo como una ilusión. Eso es imposible en el capitalismo. Imposible. Digo, no porque yo lo diga, sino que teóricamente, históricamente, el capital no puede funcionar sin la intervención en el poder político. Las relaciones de poder económicas también se asocian a las relaciones de poder político. De hecho, podemos decir que no puede haber democracia política sin democracia económica. Y aquí no hay democracia económica en este país, con todo respeto. La lucha de clases ahí está presente. Y si los capitalistas, como dice Obrador, tienen derecho a la riqueza razonable de su inversión, los obreros y los asalariados tienen todo el derecho de pelear por un aumento salarial, por seguridad, por una vida digna. Y ya los economistas desde el primer semestre les enseñan, ahí me lo enseñaron, que a mayor ganancia, menor salario. Y a mayor salario, menor ganancia. Así de grosero se puede explicar el problema. Ahora el otro aspecto. El problema de fondo aquí para un cambio profundo en México, que además lo encaminó muy bien Andrés Manuel, y lo que dice Mario es ciertísimo. Se juntaron dos vectores históricos, un hombre necio, de izquierda, consecuente, honesto, a carta cabal, blindado ante la gente. Quien diga que es narcopresidente o que es ratero, está diciendo tonterías. La gente ni caso les hace con eso, aunque tengan 1,000 millones de votos. Se juntó ese personaje que aguantó el fraude del 2006, el del 2012, con un gobierno legítimo errante por el país, con un pueblo insurgente desde el 2000, y Mario es contemporáneo mío, yo le gano con 3 años. En el año 82, en diciembre, empezó el modelo neoliberal con De la Madrid. En junio del 83 hicimos huelgas, las huelgas de junio. Nos movilizamos, incluso Sindicato Charro de Fidel Velázquez se fueron a huelga. Fue una cimbrada de reacción del pueblo ante lo que se vino inmediatamente en perjuicio de la gente, los topes salariales, la privatización de todo. Bueno, el gobierno cerró Uramex para liquidar el sindicato democrático. Ya en el 84 estamos en reflujo, 85 el terremoto, se renace la lucha social en la capital, y en el 86 viene la corriente democrática del PRI, y el 88 la insurgencia electoral. Este pueblo se ha mantenido en pie de lucha sin pausa. En el 2006 pasó lo mismo, acompañamos a Obrador en el gobierno legítimo, en el 2012 otra vez. O sea, esas dos grandes fuerzas se complementaron para el 2018, y por eso decimos, con Claudia, sin duda vamos a continuar en esa línea, pero ojo y mucho ojo con lo que dice Mario. Creo que es buena referencia para entender la importancia del partido, de un partido de izquierda, no de una agencia de colocaciones, como el PRD, como PRI, PAN, Okay. como lo es Morena hasta cierto punto todavía,
sino un partido de izquierda que contenga la agresión histórica del imperialismo y de la derecha, como pasó en Brasil, que acabó Lula en la cárcel, como Cristina casi la matan a una cuadra de su casa, como Correa que anda huyendo fuera de Ecuador. 3 países donde no existe un partido de izquierda. En Bolivia y en Venezuela no han podido entrar los gringos, ni la derecha ha podido consumar lo que quisiera hacer, incluso en México. Al año que tenía Obrador de haber llegado a la presidencia, voces desde algunos sectores militares hablaban de golpe de Estado, camarada. Sí, sí. Y ahorita estamos viendo cómo la desesperación de ese pequeño grupo, si es pequeño, pretende llevar a la nulidad las elecciones del próximo domingo. Sí, porque esa es una barbaridad. Sí, no, ese es un tema interesantísimo porque, entran a ese juego de quererle... Desesperados. Pero impotentes. Claro. Porque dentro de la propia oligarquía mexicana hay quien los está conteniendo, ¿eh? Y te quiero informar, lo que yo pienso al menos, que el pueblo sí cuida a Andrés Manuel y va a cuidar a Claudia, pero más que cuidarlos, yo digo, no tienen riesgo de que los vayan a matar si desestabilizarían un proceso que se les revertiría a quienes se atrevieran, ¿no? Claro. Ese es el seguro político que tienen. Aparte que el pueblo sí los cuida, vaya que los cuida. Y la movilización que iría a tomar las calles como nadie. No, exactamente. Por supuesto. Entonces, la conclusión es necesitamos un partido de izquierda que todavía no tenemos. Morena tiene que ser un partido de izquierda disciplinado, con una orientación emancipatoria, no de corto plazo, sino que si se va Claudia en el 2030, no estemos otra vez tronando los dedos de si habrá golpe de Estado o ahora qué va a pasar, sino que un partido disciplinado, organizado en el tejido social, incluso en las Fuerzas Armadas, en las fábricas, en todos los sectores y territorios, le dé rumbo estratégico y largo plazo al cambio verdadero. Interesante esta postura porque así es, ¿no? O sea, así se debería de percibir hacia el futuro. Selma, digo, entrando ya en materia, para que no se nos vaya el tiempo, porque sí me gustaría hablar de la campaña como tal, ya el proceso arrancado, ya con la decisión de las candidatas y el candidato, ¿no? Con una gran brecha de entrada, una campaña que creo que fue madurando. Yo veo una Claudia que ha ido transitando de esas primeras imágenes que teníamos, de esas primeras entrevistas, donde la veías todavía muy dura, todavía la veías con este semblante hasta enojado, como diciendo, chale, ¿yo por qué, no? Pero después te das cuenta que así es ella, ¿no? O sea, en su esquema, digamos. Y ha ido transitando y ahora la ves hasta tocando. Acabo de ver un video muy interesante donde está tocando la guitarra, cantando. Relajada, ¿no? Con este semblante ya de presidenciable. Esta entrevista que le hicieron en tercer grado, donde también la ves diciéndoles, a ver, espérame tantito, tú tranquilo, casi pasando el balón. O sea, es decir, ha habido una candidata que ha ido en este proceso avanzando, caminando, sintiéndose cada vez más segura, visitando los estados. Yo pienso que hasta jalando las orejas en los estados, sentándose, a ver, ya pónganse de acuerdo y quiero resultados, ¿no? Y uno de esos grandes señales fue después Raúl Morón y Torres Piña sentándose en las ruedas de prensa y avanzando hacia adelante y saliendo Raúl Morón a defender el gobierno municipal. Es decir, veo una Claudia, sí, con el bastón de mando, pero ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la percibes, Cel? Sí, no, a mí me parece que fue el tránsito fue muy clarito, muy nítido. Yo creo que efectivamente tiene como esta personalidad, pues, de científica, ¿no? Y venía se ha diversificado, se ha mostrado que tiene diferentes ángulos, pero lo podría, digamos, como resumir al tránsito que tuvo en los 3 debates, ¿no? Okay. En el primero llegó como muy clara a plantear propuestas, ¿no? Muy clarita, digamos, sin dejarse como distraer con las provocaciones de Xóchitl. En el segundo debate, pues como que dijo, sí, me reclamaron, escuchó estas voces de tengo que contestar las acusaciones y como que en el tercer debate logró un equilibrio muy bonito, a mí me parece. Se concentró muy bien en plantear, dedicó otra vez mucho tiempo a plantear las propuestas, que finalmente es lo importante y es lo que esperamos de las candidaturas, de escuchar de las candidaturas, pero seleccionaba muy bien el contestar,
¿no? Los ataques. Entonces era así como de planteo, y ¡pum! ¿No? Planteo, ¡pum! No me distraigo. Y creo que justo esa trayectoria que tuvo en los 3 debates muestra muy bien el camino que ha tenido. Definitivamente ahorita me emociona mucho verla, el crecimiento. Efectivamente, o sea, primero llegó como a plantarse, a ganar terreno, pero inmediatamente después empezó tanto a recorrer el país como a construir proyecto de nación. Eso lo estuvo trabajando, se estuvieron haciendo los diálogos por la transformación, todos los sectores estuvieron Claro, trabajando. bueno, también la estrategia de campaña, ¿no? Fue diferente. Exacto, eso fue interesantísimo, ¿no? En contraste tremendo justo con las otras campañas, con un marketing genial, no voy a decir que no, pero finalmente marketing, ¿no? Es un discurso vacío de tiktokeros, y el otro, bueno, definitivamente campaña negra, muy, muy típica de cómo han venido haciéndolo desde el 2006. ¿No? Yo creo que hasta más agresiva, ¿eh? Yo creo que incluso Sí. esta guerra sucia fue más agresiva. Sí, porque fue creciendo su desesperación Sí. en todo caso, ¿no? Sí. De que no les ¿Cómo lo funcionó. ves, arquitecto, desde esa perspectiva? O sea, es decir, la campaña ya transcurriendo a partir de febrero, con las dos recorriendo el país, con las dos, bueno, Xóchitl tuvo una cantidad de tropiezos, de verdad, hasta Y sigue. y sigue, ¿no? De pena ajena, pegando el chicle acá abajo, desdiciéndose de que es del PRI, del PAN. Bueno, o sea, es decir, sí creo que eso habla de una figura que se va descomponiendo, ¿no? ¿Cómo viste la campaña en lo general a partir de que arrancó para acá? Sí, yo creo que estamos interpelados para la honestidad y la objetividad y sensatez de este proceso electoral, entender que ha estado muy complicado, muy conflictivo, complicado por todo lo que ya hemos señalado, muy conflictivo por el grado de polarización de dos proyectos de nación, de una utilización de las campañas negras más allá de lo razonable, de lo entendible desde la defensa de los intereses de un bloque, ¿no? La insensatez total, el cinismo, la mentira, la diatriba, etc. Todo eso que ya se ha dicho, el uso perverso de la tecnología con toda una serie de descalificaciones, la inteligencia artificial, esto ya no tiene nombre, ya no tiene nombre. Sin embargo, no nos podemos explicar por qué no ha bajado la popularidad tanto del presidente de la República, representante de este gran proyecto de nación, como la candidata que toca y que viene al relevo y al segundo piso, en la que también está validado su porcentaje de preferencias electorales en una gran mayoría del pueblo de México. Las encuestas que están saliendo, la de hoy en día, no recuerdo si es del Excelsior o el Universal, pero hoy aparece, es la única que aparece hoy, que dice muy claramente que todavía tiene 20 puntos de diferencia. Y seguramente mañana va a haber una cascada de encuestas que van a ratificar este escenario. Entonces, esa es la razón por la cual se ratifica tanto la popularidad del presidente de la República como del posicionamiento político en la antesala del 2 de junio de la compañera Claudia Sheinbaum. Pese a todo lo que han hecho, y a mí me preocupa, entiendo lo que dice Rogelio de la derecha, arrinconada, no saber qué hacer, pero están tan desesperados que pueden hacer cualquier pendejada. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ojalá y me equivoque totalmente, porque yo pienso que ellos ya están resignados a perder la presidencia de la República, pero no están resignados y de eso se están aferrando como gatos boca arriba para que no haya el plan C. Entonces yo creo que ahí está muchas variables que hay que analizar qué puede pasar el domingo. El narco efectivamente no se circunscribe y se ciñe a un partido político, sino a partir de sus intereses en las entidades, en las regiones y en los municipios, en la localidad, actitudes de diversa naturaleza, de diversa afiliación o apoyo a determinadas candidaturas o partidos políticos, pero no en lo global. Entonces va a tener comportamientos muy diversos en distintas regiones, estados y municipios del país, y esas son variables que hay que observar. Por lo pronto yo creo que Morena tiene que estar muy claro de todos estos riesgos para que no se generen momentos, situaciones
que orillen un poco a la judicialización del proceso electoral, que sería una barbaridad, porque si la derecha lo tiene que pensar, tiene que tomar en cuenta que hay acá, de este lado, una gran capacidad de movilización y toma de calles y dar la lucha en el terreno callejero, por decirlo de esa manera. Se levantaría el pueblo de México para no permitir que el triunfo sea reconocido de manera legítima, de manera legal. Excelente. Bueno, sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo con esta visión. Y hablando justo de estas dos diferencias de cómo se han generado los liderazgos del movimiento, particularmente el ingeniero Cárdenas, el presidente actual Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia, pues viene de esta configuración que decía muy bien Rogelio, ¿no? Los movimientos sociales, etcétera. Sin embargo, en la oposición siempre han venido generándose estos perfiles un poco hechizos, ¿no? Siempre jugando mucho al marketing, jugando mucho a estos personajes que pueden conectar con una sociedad hasta de manera televisiva, ¿no? Y yo por eso quisiera invitarlos a escuchar la videocolumna de nuestra compañera Isabel Rodríguez, colaboradora de aquí del partido, en el que también hace un dibujo justamente de estos personajes, empezando por Calderón, luego siguiendo con este personaje de la mano dura, Calderón, luego este personaje de Peña Nieto, ¿no? Con esta novela, con una actriz de novela, y que incluso la película que hicieron por ahí de este asunto, pues retrata muy bien cómo Televisa casi les dijo, ustedes tienen que tener una novela bonita, etcétera, ¿no? Y así con el personaje que ahora de Xóchitl Gálvez, llevándola desde la venta de gelatinas, gente de los orígenes, de los pueblos originarios, en fin, construyendo historias, ¿no? Que después sabemos cómo se derrumban. Así que si estamos listos en producción para ir a la videocolumna de Isabel Rodríguez, y seguimos aquí para ir cerrando este programa y este antipodcast. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Mi nombre es Isabel Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre la fabricación de personajes políticos en la derecha mexicana. Un tema de suma importancia en estos tiempos, sobre todo si hacemos un recorrido histórico por la línea del tiempo, recordando a los actores sociales que han intervenido en el quehacer político de nuestro país. Esos actores que la derecha ha puesto en el poder, fungiendo como presidentes de la República. Durante los sexenios que gobernó el PRI y el PAN, hemos visto una clara mercantilización de la imagen. Personajes políticos que, lejos de estar a la altura de las necesidades del país, se convierten en personajes cómicos, con discursos vacíos y sin un eje político claro. El primero en la lista que encabeza a los presidentes bufones es Vicente Fox, un empresario conservador, ranchero y católico devoto, inolvidable por sus frases xenofóbicas, misóginas y racistas, como aquella de "come si te vas", o aquella donde menciona que las mujeres son lavadoras de dos patas. En segundo lugar, Felipe Calderón, apodado por muchos como el narcopresidente. Su simulada guerra contra el narcotráfico dista mucho de la imagen y realidad, sobre todo si miramos a las miles de viudas, de huérfanos y muertos que dejó su sexenio, la desaparición de cientos de miles de mexicanos a cambio de un supuesto combate contra la corrupción. En tercer lugar, tenemos a Peña Nieto, el hombrecito guapo, casado con una artista de Televisa, consumando una historia de amor de telenovela que pretende atraer a las masas, tratando que las y los mexicanos se reflejen en una ficción de ensoñación, dando como resultado el desfalco de nuestro país, chismes de espectáculo y entregando a México en manos de unas cuantas familias. Y ahora, en estas nuevas elecciones, la derecha fabrica la imagen de Xóchitl Gálvez, una mujer que se dice y se desmiente a sí misma. Una mujer que hace apología de la pobreza, diciendo que hizo su fortuna gracias a la venta de gelatinas. Sin embargo, hoy la izquierda, Morena, vuelve a poner en la mira a un presidente de altura. Y esta vez es una mujer. La primera candidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum, que al igual que nuestro presidente López Obrador, sostienen propuestas, proyectos políticos, económicos y sociales claros para nuestro país.
La historia funciona, como menciona Fabricio Mejía, como un auxiliar de la autocrítica, una autocrítica que nunca realizó la derecha. Y es ahí, compañeros, donde apelamos a la memoria histórica de los mexicanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿queremos que los dirigentes de nuestro país sigan siendo bufones políticos? Habría que reflexionar, avanzar en lugar de retroceder. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos con el cambio, con el proceso de transformación, o nos quedamos con las antiguas prácticas del PRIAN? Muchas gracias, un saludo afectuoso a toda la audiencia. Los saluda Isabel Rodríguez desde Morena, Michoacán. Bueno, pues regresamos. Muchas gracias, Isabel, por esta aportación, por esta columna. Finalmente, pues sí, una columna que tiene que ver con esta configuración de personajes que la derecha siempre ha tratado de diseñar, mientras que por contraste en los movimientos de izquierda desde hace muchísimo tiempo, empezando por el ingeniero Cárdenas, pues son líderes, ¿no? Que la gente ha seguido, que la gente ha impulsado, que ha estado con ellos en las buenas y en las malas. El ingeniero tres grandes elecciones con la gente ahí, ¿no? Yo creo que el ingeniero, si en algún momento, y lo hemos comentado, hubiera decidido tomar las armas con la gente, el pueblo lo hubiera hecho, ¿no? En el 88 particularmente. Y así, ¿no? Con Andrés Manuel, los plantones del 2006, es la gente que está ahí, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la videocolumna. Gracias por esta. Bueno, pues siguiendo con nuestros temas acá del cierre, digamos, del proceso electoral, yo quisiera plantear una pregunta en la mesa, la voy a dejar así como este juego de ajedrez, y cada quien lo tome donde quiera y a partir de donde quiera, en el sentido de que se va cerrando y tenemos la confianza de que Andrés Manuel va a entregar la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum ya en octubre, y eso va a reconfigurar los poderes, las relaciones de poder en todos los ámbitos, ¿no? En lo local, en los poderes, porque se eligen todos los congresos, en el Senado, y también, pues, evidentemente en el Ejecutivo. ¿Qué le espera a Claudia? Y, por otro lado, el partido, ¿no? El partido también tiene su sesión, se hace el cambio de la dirigencia nacional hacia septiembre, y también Claudia tendrá la necesidad de tener un partido movilizado, organizado. ¿Quién llegará? ¿Qué perfiles que sería un tema especial, ¿no? Creo que habría que tocarlo, pero en esta relación en la que dice Rogelio, necesita un partido de izquierda sólido, fuerte, movilizado, etcétera, estructurado. ¿Quién quiere arrancar? Mira, a ver si nos invitas después de las elecciones de este domingo a hablar del partido. Es todo un tema. Perfecto. Pero, apúntenlo ahí, producción. Pero la verdad es que en este momento, para comprender lo que va a pasar este domingo y por qué en los 3 debates no hubo cambios sustanciales, salvo el levantamiento por ahí de Maínez, hay que pensar en lo que el pueblo piensa. Es cierto que nos dieron gato por liebre, bueno, a mí no, pero a mucha gente sí, con Fox, Calderón, de que haya sido como haya sido, con Peña Nieto, Televisa. Pero la gente entiende cuando le dan gato por liebre. Y por eso estos debates de los 3 fueron de una desventaja absoluta para Xóchitl y para Maínez. Porque la gente tiene, sobre todo los que pasan ya que ya están en la mayoría de edad, tienen en la cabeza el ayer, hoy y mañana. Y en el ayer, hoy y mañana no tiene nada que hacer Xóchitl y Maínez. La que tiene ayer, hoy y mañana, tangible, visible ante el pueblo de México, es Claudia. Ya tiene toda una trayectoria en la izquierda, pero un ejercicio de poder en la Ciudad de México. ¿Cómo comparas eso con Xóchitl y con Maínez? Ese es el ayer. El hoy, tienes una mujer que digan que es dura, que puras tonterías. La hemos visto ensalivándose con todo el pueblo. La traen como trapito por acá y por allá. Y eso que está delgadita, ¿no? Y ahí Sí. es como la gente Obrador se defendía, pero ella no se puede defender. Entonces, es una tontería lo que dice Xóchitl, de que dura y que te dicen que me oyeras y te hablecen que me oyeras y toda la amargura. Pues esas tonterías. Te hablé sin que me oyeras. Sí, así dijo. Sí. No me volteé a ver. No. Te hablé sin que me oyeras. Entonces el tema es que Claudia tiene un ayer, tiene un hoy. El pueblo ya la manoseó, ya se
abrazó con la gente de las comunidades indígenas, las maquiladoras del sureste, territorialmente de todos los sectores, la conocen y se han abrazado con ella. Por eso está blindada cuando dicen que es dura y que es desalmada y Fría, de ¿no? tonterías, ¿no? Y tiene un futuro que no tiene ni Xochitl ni Maínez, 100 compromisos repetidos hasta la saciedad en todo el país, hombre. Es el futuro clarito, comprometido. Ella dice, no son promesas, son compromisos. ¿Cómo comparas a Xochitl y a Maínez con eso, pues? Por eso digo que la gente lo tiene claro, el ayer, hoy y mañana. La gente lo tiene claro. Y por eso no nada más, no bajan las encuestas, porque ella es tan creíble como Obrador, está blindada ya. No importa qué digan de ella, ya está blindada y va para adelante. Eso es lo que yo entiendo que está pasando. Y por eso es predecible lo que viene después del 2 de junio, digamos, ¿no? Que quién va a quedar en el gabinete, que cómo se va a llevar con los gobernadores, ¿no? Morena y los aliados van a tener 29 gubernaturas previsiblemente. ¿Cuándo la izquierda hubiera soñado con eso? Fíjate, hay algo nuevo que no hemos discutido, hay que discutirlo. No es lo mismo la CONAGO, que es una vacilada, que una presidenta de la República que va a encontrar a sus pares, a los gobernadores y gobernadoras, en la posibilidad de vincularse horizontalmente, así como lo hace Mario con los municipios de todo el país. ¿Qué detiene a los gobernadores y gobernadoras de izquierda para hacer convenios regionales, sectoriales y potenciar el desarrollo de este país? Y de paso el partido Morena va a tener otra dimensión en el escenario que empieza a partir del 3 de junio. Es un privilegio vivir esta época. Sí. Selma, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo. También es muy emocionante poder ser testigos y poder estar viviendo esta nueva etapa. Y yo voy a romper un poquito el discurso. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice Rogelio. Creo que además Claudia, en tanto por su formación política, el antecedente que tiene, como se mencionaba, en la Ciudad de México, va a tener una posibilidad muy interesante. El asunto de que es mujer y va a ser la primera mujer presidenta en México no implica nada más la representación del género como tal, sino que en la Ciudad de México demostró que sí tiene un plan de gobierno con agenda de género verdaderamente, porque la verdad es que la representación ya la hemos tenido, ¿no? O sea, ya ha habido gobernadoras, ya ha habido legisladoras y no terminaba de notarse, cuajar, ¿no? o de cuajar la agenda de género en gobierno. Y Claudia Sheinbaum lo tuvo en la Ciudad de México y creo que la posibilidad de hacerlo desde la presidencia va a ayudar también a consolidar muchísimo ese proceso y eso va a ser muy interesante y también queremos como empezar a comentarlo después cuando empiece a suceder. Quisiera, antes de pasar a la opinión del arquitecto, mandar saludos a Verónica Villicaña, un saludo a Mario, a Aiden y a Selma, muchas felicidades, gracias Vero que nos estás viendo, a Mónica Ruiz, un saludo con mucho cariño al doctor Rogelio Sosa, siempre un gusto escucharlo. Gracias. Un saludo también a Moni, a Manjuri Rebollar, creo que es Manjuri Rebollar, qué gusto siempre escuchar al doctor Sosa. El doctor Sosa trae sus porras, trae su porra. es todo un influencer, el doctor Rogelio. Alumnas, si no las calificas bien. Pues, Ya estoy jubilado. ya está jubilado, pero bueno, por ahí quedaron, ¿no? Que las que sí pasaron. Polvos de aquellos lodos. Adelante, arquitecto, ¿cuál es la reflexión en ese sentido? Bueno, Lo que sin viene duda, si hablamos del partido, ha tenido grandes aciertos, como la campaña y como el gobierno de Andrés Manuel. Sin duda, ese es el balance general. Para no repetir, por estar de acuerdo con ellos, quisiera enfocar mi comentario de una manera autocrítica y propositiva, porque estoy tratando de visualizar lo que hay que hacer en el futuro. Claro, tenemos que pasar la aduana del 2 de junio y creo que finalmente Morena ha jugado un papel histórico de transición muy importante, que no ha logrado ser propiamente un partido político con todas las características, ¿no? No tener, por ejemplo, una instancia municipal de coordinación permanente y cotidiana es una disfunción organizacional brutal. Ahí es donde está la gente a diario, por mencionar algo.
ha sido más que un movimiento en el sentido integral, un partido electoral. Y ni siquiera partido, insisto, es movimiento electoral. Ahora tiene una visión obligadamente pragmática, electoral, para entender alguna cuestión que ahorita yo voy a decir. En el caso de la campaña, pues ha tenido pocas posibilidades de poder expresar en extenso el gran proyecto de nación que es en su visión del segundo piso. Porque los debates no sirvieron para gran cosa. Si acaso para identificar las personalidades ya en el escenario de dos mujeres en el que si somos serios, sensatos y objetivos, no hay comparación alguna, definitivamente. Sí, totalmente. No me voy a meter más porque entendemos de lo que estamos hablando. El gobierno de Andrés Manuel ha tenido obligadamente también por las circunstancias que tener una política excesivamente centralizadora. Pero en todo proceso de ruptura histórica, estratégica, de el rumbo de un país, este es un punto en el que él tuvo que tomar todos los hilos, todo el tinglado de lo social, de lo económico, de lo político, de lo cultural. Por la tan cruenta lucha entre los dos proyectos de nación, la Cuarta Transformación ha avanzado de manera significativa en el ámbito federal, pero no ha bajado como quisiéramos y como se necesita en los ámbitos estatales y en el ámbito local, en las comunidades y en los municipios. De eso hay que hablar en el futuro, que creo que dependiendo de los resultados electorales va a tener campo de acción, margen de acción y de reflexión la compañera Claudia para recomponer el escenario, el marco, el cuadro político de las fuerzas que como queden después del 2 de junio. Yo quiero decir que estamos ante un momento crucial y quiero mencionar, por mencionar solamente dos experiencias internacionales, que las hay mucho en la lucha del pueblo en el mundo. Si Zapata y Villa se hubieran puesto de acuerdo y sus pequeñas o grandes diferencias las hubieran resuelto en unidad, Carranza no se los hubiera carranceado. Sí, eso es cierto. Claro. Así de fácil. Si nos vamos a una experiencia internacional, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, 37, 38, en China, libraban los nacionalistas y comunistas una batalla dura. Pero por el escenario de la previa Guerra Mundial, Japón invadió China y entonces Mao dice, tenemos que unir fuerzas, guardar nuestros cuchillos, hacer una alianza para combatir al invasor extranjero. De esa manera yo visualizo, y lo digo con toda responsabilidad, con toda claridad, que pese a lo que yo quisiera, hoy estamos ante un escenario de tener que ganar para que este proyecto del segundo piso encuentre más campo llano y podamos hacer las grandes transformaciones estructurales de este país para que sea el proyecto que hemos soñado y que ya está definido filosófica, humanista, transformadoramente. Entonces nosotros sé que hay muchas inconformidades por los procesos de elección interna de las candidaturas que hoy están en contienda. Yo les digo, seamos reflexivos, entendamos que tenemos que combatir al enemigo principal, así como lo hubiera combatido Zapata y Villa, y así como lo combatió Mao y los nacionalistas. Unir fuerzas para combatir al enemigo principal. Posterior al proceso, ya veremos cómo resolvemos nuestras diferencias con toda la desconfiguración que se ha dado en estos últimos meses de Morena, que se ha alejado de sus principios ideológicos, rectores, de todo tipo, pero obligado por las condiciones. En ese sentido, yo lo asumo, pese a lo que yo quisiera y muy a mi pesar, porque veo candidaturas que son verdaderamente impresentables en algunos casos. Yo sí voy a votar y invito respetuosamente a votar los 5 por 5. Pues ya nos invitaron a todos y creo que eso responde mucho a una pregunta que yo quería hacerles en el sentido, y con esto me gustaría ir cerrando,
en el sentido de justo, ¿no? Bueno, vamos, el ejemplo más claro es Alejandra del Moral, ex candidata al gobierno del Estado de México, hace unas cuantas horas, un día, creo que fue ayer, ¿no? Ayer. Fue ayer, decidió pasarse para Morena. Dice que ella que no va a militar, dice que simplemente va a votar por ella. Pero ese es un ejemplo claro de muchos otros en los diferentes estados, en las diferentes localidades y así, ¿no? Y eso ha generado molestia en una parte importante de la militancia. Y creo que esto responde mucho a esta pregunta. Pero a mí me gustaría escuchar, para seguir cerrando, las reflexiones de ustedes dos en este tenor, hasta dónde tiene esta validez, hasta dónde podemos ir blindando los principios, hasta dónde podemos ir blindando el proyecto serio, ¿no? A pesar de que esta migración que se comentaba hace rato sigue siendo parte de la vida democrática de los partidos y del país, ¿no? Selma, si quieres, para después cerrar con Rogelio. Mira, ahí hay una cosa muy interesante. Si bien, claro, Morena es esencialmente de izquierda, pues la verdad es que es el Movimiento de Regeneración Nacional y desde un principio, digamos que acopió muchas corrientes, muchas voces y a quien quiso más bien como defender una coyuntura de justicia social en el país. Entonces ahí es relativamente normal que ocurra, que confluyan estas fuerzas. Por otro lado, muestra el gran arrastre o el gran polo atractor que es que estas grandes personalidades de otras fracciones y de otras expresiones políticas partidistas estén en este momento sumándose. Yo, por el momento que es, incluso no me molesta tanto o no me hace tanto ruido el caso de Alejandra del Moral. Al contrario, me parece que estratégicamente lo hace en un momento en el que da más estocada, ella sí da más estocada, digamos, a los proyectos contrarios, porque ahorita efectivamente pues no viene. No, o sea, el Estado de México ya está con Delfina, ese gabinete, digamos, armado, no está en tiempos como para que le den unas candidaturas, entonces la verdad es que hasta estratégicamente me parece que llegó en un momento más adecuado a las otras migraciones que se vinieron para las candidaturas en su momento y que es las que tienen como más molestos pues varios militantes, varios fundadores y varios simpatizantes en general. Hace mucho ruido, en especial lo puedo entender a la gente que ha trabajado en el territorio. De repente estuviste en territorio, en la campaña pasada te tocó estar defendiendo tu proyecto ante esa persona que ahorita tienes que ir a pedir el voto para esa persona. Para la gente que ha estado, insisto, en la calle, gastándose los tenis, hace 3, 4, 5 campañas, ¿no? O más, es difícil ese proceso, pero tenemos que entender que estamos en una revolución pacífica, afortunadamente, no por eso menos intensa, pero no vamos a transformar el país con marcianos, ¿no? O sea, necesariamente tenemos que... hoy me decían justamente una frase muy sabia y que a mí me ha hecho mucho ruido: con las mulas que hay es con las que hay que arriar, ¿no? Entonces, cuesta trabajo, evidentemente, insisto, sobre todo los de territorio, cuando en la campaña pasada estuviste que defender contra ellos, ¿no? Ahora tienes que pedir el voto por ellos, es muy extraño, es difícil, creo que se tiene que ser más sensible también con los equipos en territorio, pero es una coyuntura que tenemos que afrontar y entender otra vez que el proyecto es más grande, no personalizarlo a las candidaturas que estamos viviendo, ¿no? Pues Rogelio, Pues mira, con eso cerramos, digamos. sí, las transformaciones son complejas y tienes una sola masa para hacer el pan, no tienes diferentes masas, ¿no? Es una sola, con estas mulas hay que arar. Y los cambios y los procesos de alineación hacia el cambio estratégico, estructural de una sociedad caminan de manera desigual, con avances y retrocesos. Napoleón fue revolucionario en 1879,
y luego se hizo emperador, o sea, para atrás, otra vez monárquico. Pero finalmente Europa Como se hizo Porfirio republicana. Díaz. O Porfirio Díaz. Entonces, el tema central es que hay que dejar, como dicen allá en Zacapu, que la carreta camine para que se acomoden las calabazas. Y esos dos lemas te hacen, a mi edad, te hacen pensar, y ya hemos vivido esto varias veces, en que si el proyecto vale, va a arrastrar a propios y extraños al cambio. Y no importa si hace una semana estaban mentándonos la madre, si ahorita los necesitamos para que este país cambie, pues que le entren, porque efectivamente, si queremos fuera gente de nuestra línea, pues no vamos a ganar nunca la presidencia. Y Obrador lo dijo, en Zacapu desayunamos con él un par de veces. En el 2012, alguien del equipo nuestro le dijo, pero Andrés Manuel, Gordillo quiere pues apoyarte. No, esa vieja, quién sabe qué. Y en el 18, ahí estuvo Gordillo apoyando. Es decir, Claro. si yo estuve en la cárcel por Gordillo. A nosotros nos torturaron en el movimiento democrático y estuvimos en la cárcel aquí en Morelia por Gordillo, por ¿En serio? Esa no Salinas sabía. de Gortari y por Genoveo Figueroa. Y bueno, Genoveo ya después fue Ahí está candidato de Genoveo. Morena y Del PRD, PRD. ¿no? Del PRD. del PRD. Entonces, dices tú, lo que comenta pues Selma, ¿no? ¿Cómo con este hijo? Pues mira, es que si el proyecto nuestro es sólido, debe arrastrar y va a arrastrar a toda esa gente. Y son tan mexicanos, tan seres humanos como nosotros, que vienen por puestos. Aunque lo Vamos a escondan. ver. Mira, sin el partido, esto va a ser muy tortuoso, Sí. sin el partido. Porque entonces, por ejemplo, ahorita hay muchas demandas internas. Se está litigando que no estoy de acuerdo contigo ni con aquel. Yo soy el que debo ser candidato. Está ahorita llenándose de carpetas de impugnaciones de gente interna de la 4T contra gente interna de la 4T. Un partido de izquierda procesa todo eso al interior y no litiga con los tribunales de la derecha, como estamos ahorita, Sí, sí. ¿no? Como le hicieron miles de gente dedicadas a hacer demandas y demandas y demandas en el tribunal. ¿Por qué quedó un chucho como presidente del PRD en lugar de Alejandro Encinas? Pues por eso. ¿Y por qué quedó Mario Delgado en lugar de aquel otro? Pues por eso. Y si este partido no puede ser partido de izquierda, si lo va a determinar la derecha, que es lo que ha estado pasando. Vamos a avanzarle por ahí. El uno es que el domingo vamos a ganar. Y hay que votar parejo. 5 de 5. Totalmente de acuerdo. Y enseguida viene el segundo round ahora del partido. Y ahí nos vamos a ver, ¿no? Porque efectivamente no tenemos estructura de base. Si no tenemos comités municipales de Morena en ninguna parte del país, menos tenemos comité de defensa de la transformación. Lo que hemos peleado nosotros es formar comités de defensa de la transformación, pero no en el papel como lo están haciendo la mayoría de la gente, sino que tengan 6 tareas cada comité de defensa de la transformación. Difusión, afiliación de la gente, formación política, acompañamiento a los problemas de la gente, desde que se llevaron a la hija de una familia, desapareció, problemas del agua, de transporte, de vivienda, de trabajo, formar comités sectoriales en cada territorio, en cada sección electoral, hacer el trabajo electoral. Este es un partido movimiento, pero a partir del día 3 somos un movimiento, no somos un partido electoral. Y lo vamos a tener que fundir con el pueblo. No somos un partido como el PRD cercano a la gente. Somos un partido de la gente. Y la sexta tarea es la articulación nacional. Que sea un partido con su diversidad local y sectorial, pero con una batuta y un timón nacional si no nos lleva el tren. Claro. Hacia allá vamos, un comité de defensa de la transformación con esas 6 tareas y comités municipales con esas tareas. Y entonces nos vemos las caras, porque para el 2030 ya no vamos a andar tronándonos los dedos. Las candidaturas van a salir del propio partido y no nos van a llegar de otro lado, la claro. oposición. Pues muy bien, pues les agradezco, arquitecto jefe, Selma, muchísimas gracias, al doctor Rogelio también, Rogelio Sosa, Maureen Sástiga, Selma Sánchez, a la gente que nos dejó comentarios, a la gente que nos ha estado siguiendo, pedirles de favor que le den
compartir, que lo compartan con la gente que ustedes consideren. Información, se vertieron aquí un montón de ideas que creo que, y análisis que creo que van a dar mucho materia, ¿no?, a lo que viene. La próxima, este es el último podcast, todavía estamos en la incertidumbre de cómo va a terminar para el 2. Invitarlos a que salgan. La única manera en la que se consolide de manera pacífica y de alguna manera sutil, pues es un voto masivo, una diferencia importante entre la doctora Claudia y el proyecto de Xóchitl Gálvez. Esa gran diferencia va a hacer que a las 9 de la noche salga la oposición y diga, bueno, las tendencias no nos favorecieron, y entonces los ánimos se empiecen a transitar, se empiece a caminar hacia una democracia mucho más madura, diría yo, ¿no? Y creo que, bueno, en ese sentido nos vamos a ver en el próximo podcast. Aquí nos veremos ya con definiciones, hacerles la invitación para que podamos armar otra mesa, y ahora sí ya con papel en mano, con congresos ya definidos, con el gabinete incluso podría ser, pues volver a hacer un análisis y ahora sí ver cómo se viene lo que será el periodo de la primera mujer presidenta de la República con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a Deni, que está en los controles, a la gente que le dio compartir, y a Morena Michoacán, a toda la gente, invitarles a que salgan este próximo 2 de junio a votar. 5 de 5, y pues nos vemos en la próxima. Y que la paz del señor Obrador esté con nosotros. Nos vemos en la próxima, gracias.